título de esta conferencia es La Pascua. Terminamos con esta serie de las 10 plagas de Egipto. Estamos en Éxodo 11. En Éxodo 11 abrimos nuestra Biblia. A ver, levanten el que trae Biblia, levántenla. Sí, ándele muy bien. Ahora levanten la mano los que no traen Biblia. No, allá afuera hay una librería. Yo me acuerdo cuántas cosas gastaba en alcohol, ¿verdad? En cosas que no servían, y ahora que no tengas una Biblia, debes de tener una Biblia. ¿Sí? Ok, en Éxodo 11, y esa es la muerte de los primogénitos. Este estudio va a estar, yo creo que de las 10 plagas, aquí el Señor cierra con broche de oro, y esa es la plaga número 10. Y vamos a ver cómo termina esta plaga. Dice aquí en Éxodo 11:1, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Y luego dice el versículo 4, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré en medio de Egipto. 5, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Fíjate, también los animales también iban a morir. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver al final. Es muy importante ver cómo mueren los animales de los egipcios, pero no los animales de los hebreos. Y había gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Versículo 9, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos los prodigios delante del Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ok, entonces aquí vemos, ya había habido 9 plagas, Egipto había estado ya muy destruido. Esta nación, la más poderosa de esa época, irónicamente muy destruida. El faraón representa pues los hombres fuertes, aquellos poderosos, aquellos políticos poderosos que blasfeman contra verdad, y dicen que la Biblia no es nada, que la fe cristiana, verdad, y pueden hablar contra la iglesia, contra Dios, contra ti, contra mí. Era el hombre más rico, ¿verdad? Como que si la riqueza diera sabiduría, y la riqueza no da sabiduría. Al contrario, una riqueza sin Dios corrompe. Y las plagas, esta plaga pues iba a poner de rodillas al faraón. Ese hombre arrogante que lo hemos estado viendo, ¿verdad? Y que se paraba de su silla y corría a Moisés cuando le decían que se arrepintiera. Se iba a poner de rodillas, tal y como lo dice la Biblia en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. Ok, fíjate, no quiere decir que todos se van a convertir a Cristo. Eso no dice este versículo. Dice que todos van a saber que existe Dios. Todo mundo un día va a saber que Dios es real. No lo vemos, pero un día se va a manifestar su presencia física y espiritualmente al mismo tiempo. Dios es espíritu, pero cuando venga Jesús en su segunda venida, se va a manifestar física y espiritualmente. Eso va a ser el momento, ¿verdad?, de los momentos más gloriosos, cuando nosotros vengamos con Él en las nubes, en el cielo. Vamos a venir con Él, y entonces nuestro cuerpo se va a convertir en cuerpo 100% de venir de espíritu, se va a convertir en un cuerpo físico. Y bueno, hay mucho que decir de esto. En Éxodo 12:1
Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Pónganse listos allá atrás con los pasajes. Habló, Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, dice, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el principio de los meses, el año, o sea, en los meses del año. O sea, aquí Dios está marcando un comienzo de contar los años y los meses. Y aquí vemos el primer mes del año que Dios marca aquí al pueblo de Israel, y es el mes de Nisán. Este mes de Nisán no corresponde a marzo o abril, corresponde a mediados de marzo más o menos y a mediados de abril. Ellos llevan otro calendario. Entonces, que esta fiesta sería para recordar siempre. Nosotros recordamos esta fiesta, de las que se nos mandan a nosotros los cristianos a recordar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar recordando que es la muerte de Jesucristo, porque es el símbolo, ¿verdad?, de la muerte de Jesús en la cruz. Y esto tenemos que estarlo recordando. Nosotros aquí en esta iglesia celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Y ahí pues nosotros hacemos una remembranza y tomamos el vino, que es el jugo de uva, y el pan, que es una galleta. Y nosotros vemos pues que esto debe de estarse recordando que es la Pascua. Dice aquí el versículo 5, dice, el animal será sin defecto, el que se iba a sacrificar, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. O sea, fíjate nada más, este animal que representa a Jesús, y ese tenía que estar tomado sin defecto. O sea, no podía tener la oreja, el ojito, la patita, no tenía que haber ningún defecto, no tenía que tener ninguna cicatriz, ninguna herida, nada. Tenía que ser limpio totalmente. Se revisaba ese animal, y así como representa que Jesús murió en la cruz completamente limpio. Dice en 1 Pedro 1:19, si no lo buscas te lo leo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de los fines desde el principio del comienzo de la existencia de la humanidad. Ya Cristo estaba, ya sabíamos que iba a venir. Ya sabemos ahora que Jesús había estado predestinado también como tú y como yo. Nosotros ya nos había escogido Dios desde antes de que nosotros naciéramos. Dios simplemente nos confirmó en el vientre de nuestra madre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así como lo dijo Dios a Jesús, también lo dice a ti. Se repiten esas mismas palabras en nosotros. O sea, Dios quiere que seas una criatura que entiende las bendiciones de Dios. Cuando tú entiendes las bendiciones de Dios, ¿sabes qué va a pasar con tu vida? Va a cambiar. Vas a poder ayudar a los caídos. ¿Y cuánto tiempo llevas tú conociendo de la palabra de Dios y no puedes levantarte? Hay un problema espiritual que se llama quizá desánimo, que se llama pecado recurrente, y tú no puedes avanzar porque no has sido capacitado o no has querido que Dios te siga haciendo crecer. Y dice aquí, regresamos a nuestro texto en Éxodo 12:6. Éxodo 12:6. Y lo guardarás hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo. Dice el versículo, inmolará es que iba a morir, ¿verdad?, en un sacrificio. Y qué interesante, ¿verdad?, que dice que iba a morir el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y esto, fíjate qué interesantísimo está esto. ¿Cómo es posible que el libro de Éxodo se escribió cuando Jesús estaba
vino a esta tierra, que vino Él hace 2000 años, el libro de Éxodo tenía 1500 años de haberse escrito. O sea, esto que estamos leyendo tiene 3500 años. Cuando Jesús vino, repito, 1500 años. ¿Quién dijo con precisión la hora que tenía que morir Jesús? Y dice aquí que tenía que morir, dice, repito este versículo, dice en Éxodo 12:6, entre las 2 de la tarde. Y esta palabra entre es la palabra en el hebreo que es la palabra bein, B-E-Y-N, bein, y significa distancia entre dos objetos. O sea, aquí el Espíritu Santo, que fue el escritor de la Biblia, está diciendo que Cristo iba a morir entre las 2 de la tarde, y no podía ser antes, sino entre las 2 y las 3 de la tarde. Y esto es un hecho sorprendente, que solamente Dios pudo hacerlo con esta precisión. Vamos a Mateo 27. Con esta precisión de cálculo, una precisión sorprendente de cálculo. Solamente Dios, el Dios de la Biblia. Por eso sabemos, bajo estos notables profecías, que aunque obviamente esa profecía ya sería cumplida con el Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, con el Cordero de la Pascua. Y dice aquí en Lucas, que dije, Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra, ¿sí? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Si quieres marcarla ahí en tu Biblia, esta hora novena es las 3 de la tarde. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese instante Jesús murió. O sea, Jesús murió entre las 2 de la tarde y las 3 de la tarde, como lo dijo el libro de Éxodo 1500 años antes. ¿Cómo fue? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo se planeó esto? O sea, quiere decir que la perfección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entró a Jerusalén, cuando Él lo atraparon, cuando Él hablaba con una persona, cuando tú te convertiste, cuando Dios te llamó que vinieras a la iglesia, era el tiempo preciso, el momento exacto que tú y yo teníamos que escuchar la palabra de Dios. Es Dios quien maneja los tiempos en una manera cronológica, precisa, con precisión de segundos. Tú no te le has olvidado a Dios jamás. Dios tiene el control de los tiempos de cada situación. Cuándo van a ser tu hijo, cuándo te casaste, cuándo vas a morir, todo momento Dios tiene el control de todo. Si a Dios no se le olvidó que Jesús tenía que morir en la cruz de 2 a 3 de la tarde, ¿cómo piensas que Dios se ha olvidado de ti? Si el hecho de que Jesús muriera en la cruz era para entregarte la vida de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, a su iglesia, para que tú seas salvo, para que tú entiendas que Dios tiene un propósito grande, hermoso contigo. Cuando Jesús estaba en la cruz, imaginemos, vamos a remontarnos nuestra mente 2000 años. Y Jesús en la cruz, Él estaba crucificado. Sus manos con clavos que atravesaban la palma de sus manos, con clavos de más de 3 pulgadas de largo. Sus pies de igual manera, crucificado, clavado a la cruz. Él clavado, Él no podía despegarse, aunque era Dios. Pero Él tenía que morir, Él sabía que tenía que morir. Porque la Biblia decía, en el Antiguo Testamento, las leyes levíticas decían, la paga del pecado es la muerte. Y tú como pecador tenías que morir. Todos nosotros como pecadores teníamos que morir. Pero Jesús entregó su vida a cambio de la tuya. Y Jesús estaba, ¿verdad?, crucificado, y Él estaba pensando en ti.
y lo escupían y le enterraban una lanza. A ver, y lo retaban. Si eres hijo de Dios, si en verdad que hiciste milagros, y acuérdate que resucitaste a Lázaro, y acuérdate que sanaste enfermos, y tú eres el hijo de Dios, sánate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Y lo retaban y lo retaban. Los discípulos, perplejos, decían, ¿cómo? No puede salvarse. No entendían y estaban miedosos. Dice, quizá sea yo el otro que maten. Y todos corrieron sin entender lo que estaba pasando. Satanás también ahí crucificando a Jesús. Mátenlo, quítenle la vida. Y los religiosos, sí, que lo quiten. No queremos que alguien venga a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el pensamiento de los demonios. Ese es el pensamiento de muchas personas que piensan que Dios no tiene que decirte lo que tú tienes que hacer. Aborrecen la Biblia porque la Biblia tiene preceptos y doctrinas y mandamientos que no son de hombres, son de Dios. Y estos mandamientos te dicen lo que tú tienes que hacer. Si tú no quieres hacerlo, serán las consecuencias que tú tengas que pagar y que Dios va a reclamar de tu mano porque tú no quisiste obedecer. Y ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús estaba entregando su vida a las 3 de la tarde, Él estaba entregando su vida. Y en ese momento, cuando Él sabía que iba a morir porque tenía que morir antes de las 3 de la tarde, simplemente dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Jesús en ese momento fue abandonado del Padre y abandonado de sus discípulos. Crucificado a mitad del cielo y levantado de la tierra. No pertenecía Jesús a la tierra y tampoco pertenecía al cielo. Jesús entregó su vida y Dios tenía que romper en ese momento con Jesús. Tenía que romper, porque Jesús se iba a llenar de todos nuestros pecados. Él tenía que llevar tu adulterio, tu borrachera, tu fornicación, mis pecados y de todos aquellos que nosotros cometimos, y Él se tenía que llenar totalmente de todos nuestros pecados. Y Él quedó desfigurado, totalmente desfigurado, su cara, su rostro, para que tú entiendas, número 1, que el pecado desfigura. Número 2, que Dios no quiere que tú sufras lo que Él sufrió. Y para que nosotros no suframos lo que Él sufrió, tú tienes que recibir a Cristo como tu Señor. Número 1. Número 2, hacer lo que Dios manda. Hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Es más difícil, es 100 veces, 1000 veces más difícil vivir en el pecado que vivir obedeciendo a Dios. Al final, el pecado siempre traerá amargura y desánimo. Y obedecer a Dios, vas a ser el hombre más feliz y más dichoso que tú nunca te has imaginado. Regresamos a nuestro texto en Éxodo 12:7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los postes y en los dinteles de las casas en las que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La levadura, símbolo del pecado. Con hierbas amargas lo comerás. Y dice aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 9, ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada por el fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana. Y todo, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Versículo 11. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Fíjate la descripción, cómo tenía que ser comido o celebrada esta Pascua, ¿no? Dice, y vuestro bordón en vuestra mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aquí vemos pues
que esto es símbolo de Jesucristo. Vamos a Lucas 22. Eso es un símbolo de cómo Jesús también celebró esa Santa Cena. Era una fiesta judía, una fiesta hebrea que teníamos, que Jesús también tenía que celebrar. Hagamos un recuerdo. Aquí, el mes de Nisan, eran las primeras horas del jueves, cuando Jesús muere, es las primeras horas del jueves. Jesús no murió el viernes ni sábado, que dicen, porque él tuvo que estar muerto 3 días rigurosamente, y si muere a las 3 de la tarde y resucita en la mañana, él tuvo que morir el jueves forzosamente, si no las cuentas no salen. Y estuvo, ¿verdad?, colgado Jesús, aunque el arresto fue en la madrugada. Fíjense, esto es importantísimo. El arresto de Jesús fue en la madrugada. Ellos estaban celebrando la Santa Cena, pero ya del día jueves. Entonces Jesús fue arrestado en la madrugada. Ellos estaban en el aposento alto cuando llegan ellos estaban en el monte, en el monte orando. Estaban ahí, ellos orando, y ahí fue donde fueron apresado Jesús, y verdad, y todos los discípulos corrieron. Y Jesús fue colgado a las 9 de la mañana. Y de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, 6 horas duró colgado Jesús. Normalmente una persona muere, ¿verdad?, o moría a las 2 horas, a 1 hora. Imagínate cuánto, o sea, el de que una persona fuera a la cruz es de las muertes más horrendas que puede haber sobre la humanidad. No se compara a la silla eléctrica, no se le compara a una persona que se destaza, que se corta parte por parte. No, la muerte de Jesucristo, de Jesús en la cruz, supera cualquier muerte que a ti se te ocurra. Porque él estaba crucificado, estaba colgado, además del dolor que él tenía, ¿verdad?, su peso para poder respirar lo estaba soportando de las 2 manos. Él era sumamente atlético, sumamente sano, y por eso aguantó 6 horas colgado. Y cuando él respiraba y tenía que aguantar la respiración, y lo soltaba poco a poco. Eso estuvo haciendo por 6 horas. No es como tú, que estás sentado y respiras sin esfuerzo. Pero estar colgado, se aprieta el tórax, y entonces tiene que haber un esfuerzo fuerte, un esfuerzo sobrenatural, ¿verdad?, que cualquiera tenemos que hacer cuando estamos en esa posición colgados. Y entonces Jesús tuvo que hacer eso, y entonces las personas que eran colgadas morían normalmente de asfixia. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió de asfixia. La Biblia dice que su corazón, en el Salmo 100, su corazón se derritió como cera. O sea, le estalló. Él no murió de desangrado ni de asfixia. Él murió porque su corazón se desangró. Y cuando el apóstol Juan, vio que le enterraron una lanza, narra que salió una gota de sangre y una gota de agua. O sea, se le rompió el corazón. ¿Y sabes por qué se rompe un corazón? Cuando alguien tiene suma presión, que está totalmente, ¿verdad?, en angustia, puede venir esa enfermedad, que es cuando se rompe el pericardio del corazón, y entonces, ¿verdad?, ya no queda más que ¿verdad?, es como un infarto supremo del corazón, por decir así. Y Jesús estaba ahí. Él sabía todo esto que le iba a suceder, para que nosotros entendamos, pues, que Él tiene el control de la vida y la muerte. Porque la Biblia dice que Él dijo: yo pongo mi vida, o sea, yo pongo mi vida, yo entrego mi vida, pero yo también la puedo recuperar. Y si Jesús recuperó su vida, yo me imagino, o tú te imaginas, ¿qué pase con tu vida? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? Dios puede levantarte, y para Dios no hay límites. Dios puede sacarte y levantarte del problema que tú tengas. Es más, a Dios le encantan los retos. A Dios le gusta que tú le pidas. Y a Dios le gusta manifestarse en las enfermedades más difíciles.
Cuando una persona está desahuciada, Dios lo puede hacer. Cuando tú estás, ¿verdad?, mal de tus facultades mentales, Dios puede transformar tu vida simplemente si crees. No necesitas hacer nada. El Dios de la Biblia manda a no hacer nada, simplemente estar quietos y ver la salvación de Jehová. Dice aquí Lucas 22, 13. Aquí está en el aposento alto Jesús. Fueron pues y le hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús ya había dado indicaciones cómo tenía que prepararse esa Pascua. ¿Sí? O sea, ellos sabían que ellos eran una tradición judía. Pedro y Juan y todos los discípulos sabían que cómo preparar esta Pascua o la cena del Cordero Pascual o la Santa Cena. Todos esos nombres son similares, significan lo mismo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Fíjense más, seguramente los discípulos, estoy seguro que ellos estaban pensando que iban a dar un comilón, que iban a llevar las cervezas, que iban a llevar el vino y jaja, se iban a jajaja, ¿verdad? Como nosotros lo hicimos en Semana Santa. Y llegaba Semana Santa, semana de destrampe. Y, ¿verdad? Y al alcohol y a las comidas, ¿qué nos importa? Que lo que jaja, ¿verdad? Y así está el mundo, un derroche de comida. Así estaban los discípulos y era una costumbre. O sea, ya se había perdido el significado de lo que el significado pues de lo que era la Santa Cena o la comida de la Pascua. Dice aquí el versículo 16: porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso sí, claro que sí, tiene que venir Dios para que nosotros, y esto lo vamos a celebrar allá. Y versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo. Esto ningún ser humano lo pudo decir antes. Jesús lo dijo a sorpresa de todos los discípulos y los apóstoles que estaban ahí: tomad esto y lo repartió entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Sí, seguramente se espantaron. O sea, ahí mismo, en presencia de ellos, Jesús les estaba diciendo que Él era la celebración de la Pascua que había celebrado Moisés, que enfrente de ellos su cuerpo, ¿verdad?, repartió el pan y el vino, y que Él era: este soy yo, este es mi pan, este es mi cuerpo, esta es mi carne, y este es mi sangre, y este es mi vino. O sea, ellos vieron, enfrente de ellos, se quedaron, yo me imagino que con la boca abierta y se les caía la baba. Se quedaron como: tú eres Jesús y ¿verdad?, el Cordero, la Pascua eres tú. Jamás ellos habían oído semejante cosa. Dice el versículo 20: de igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa que es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, ellos en ese momento, ¿verdad?, ellos estaban viendo que Jesús les estaba confirmando la muerte que vendría, pero también que era el ejemplo que se estaba hablando, que había hecho Moisés. Y dice aquí en vamos a nuestro texto en el versículo 12, dice Éxodo 12. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis,
y veréis la sangre y pasará de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, porque estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces aquí Dios le está diciendo a Moisés que este iba a ser un estatuto perpetuo para siempre. Igual nosotros tenemos que hacerlo. Símbolo de la muerte de Jesús. Vamos a Hebreos 9. El apóstol Pablo, que seguramente es quien escribió el libro de Hebreos, lo retoma el fragmento de esto. Él, con un conocimiento mayor que Lucas, que Mateo, que Marcos, con un conocimiento mayor de esto, porque el apóstol Pablo recibió de Jesús mismo esta revelación y nos pone más claro esta situación, que es el pacto eterno que Dios hizo con nosotros. No es un pacto momentáneo. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿verdad? Dicen, la salvación se pierde. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, no hay ningún versículo que diga que el Espíritu Santo se sale. Como tampoco hay ningún versículo que diga que hay un pecado que no lo quita. No existen. Entonces dice aquí Pablo, seguramente, aunque no lo especifica, pero yo por su forma de escribir y de narrar los acontecimientos, yo podría asegurar que es Pablo el que está escribiendo Hebreos. Dice aquí Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo hecho, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, a ver. Aquí el apóstol Pablo está narrando a Jesucristo resucitado. Jesucristo está resucitado porque dice que este tabernáculo, o sea, su cuerpo, hecho no de esta creación. Y hasta donde yo sé y entiendo que Jesús nació del vientre de María y era un cuerpo corruptible. Tal es el caso que murió. Y este cuerpo ya lo vemos aquí resucitado y en presencia de Dios. Está en la presencia de Dios. El apóstol Pablo está narrando este acontecimiento que tú y yo no vimos, pero Él nos está abriendo los ojos. Y sí, ¿verdad? Y aquí vemos a Jesús enfrente de Dios, dice el versículo 12. Y se presenta Jesús y dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. O sea, Jesucristo se presenta al Padre y le dice, Padre, aquí estoy. Jesús estaba resucitado, Jesús tenía un cuerpo glorificado y se presenta al Padre. Y lo que Jesús se presenta al Padre no era para el perdón de nuestros pecados. Escúchenme esto, no estoy loco. Repito, Jesús se presenta al Padre no para el perdón de nuestros pecados, sino para calmar y apaciguar la ira del Padre. Déjenme explicarlo. Está aquí Dios, un tonto que me pongo aquí en forma en el lugar, ¿verdad? Quiero explicarlo simplemente. Está aquí Dios y está airado contra el pecado. Airado a este mundo, mi santidad, no porque Dios quiera destruir el mundo, escúchame. No porque Dios quiera destruir el mundo, sino porque su santidad va a destruir el mundo. O sea, Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y cuando Dios se presente en el mundo, inmediatamente el mundo tiene que ser destruido. Si Dios se te presenta a ti o a mí en la noche, ¿sabes qué? Mueres calcinado. Porque Él es su santidad, nadie la puede soportar. Nadie la puede soportar.
Y hay unos que decían, fui al cielo y vi a Dios. Digo, híjole, qué ignorancia. Te has de haber comido un pozole, jueves pozolero, del verde. ¿O cuál es más pesado? El de cuche, ¿verdad? Ese. Y te comiste y por eso soñaste eso. Y pregunta, ¿cómo qué te dijo Dios? ¿Cómo qué te dijo Dios? ¿Te dio una nueva revelación? Apocalipsis 22 dice que no hay quien le agregue y le quite, añada a las profecías de este libro. Maldito aquel. Entonces, no hay nuevas revelaciones. Ahorita no hay nuevas revelaciones. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, lo que tenía que, regreso acá de este lado, lo que tenía que hacer Jesús con el Padre es aplacar la ira. Dice, triunfamos, ganamos, y aquí estoy, vencí la muerte y mi sangre, que es el sacrificio. Y ahora, todos estos que están aquí conmigo, yo los cubro con mi sangre y los limpio. Entonces ahora tú ya no eres limpiado por animales. Ahora eres lavado y cubierto por la sangre de Jesucristo. No como un animal, sino como Dios mismo, que nadie pudo hacer ese trabajo, ningún humano. Yo me imagino que Dios vio a Abraham. A ver, Abraham, ¿te mando a hacer el sacrificio? No, Abraham, eres imperfecto. Moisés, a ver, te voy a mandar. No, también eres pecador. Y Dios escogió, y no habiendo quien escoger para que hiciera ese sacrificio, Dios dijo, el único que puede resolver esto soy yo. Y entonces Él manda a Jesús a morir por ti y por mí. ¿Te parece poca cosa? Ahora podemos entender por qué Dios va a juzgar tan severamente el pecado. Porque a Dios le costó su hijo, el primogénito, el único, no hay otro. Por eso, cuando nosotros venimos a Dios y venimos a la Biblia, tú tienes que obedecerlo en todo. Vale la pena sufrir por Él, vale la pena que te desgastes por Él, vale la pena que sufras en la oración, vale la pena que hablen de ti y que digan, mira, religioso, vale la pena. A Él le costó los clavos, a Él le costó las espinas, a Él le costó los azotes, y a ti nada más te va a costar que hablen de ti, y quizá nada más por un tiempo. ¿Por qué ponemos en poco la muerte de Jesucristo? Dice el versículo 13, estamos en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si eso hacían los animales, dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, vuestros pensamientos de obras muertas, para que sirvas a Dios, para que tú le puedas servir? No se trata de sentir y tener una revelación y que, ¿verdad?, que se caiga alguien, o que pase algo sobrenatural, o que se doble un cristal y no se rompa, ¿verdad?, o que camine un perro en el techo de tu casa, pero al revés. O sea, no se trata de ver cosas sobrenaturales. Ya lo sobrenatural ya pasó. Jesucristo resucitó. ¿Y quieres ver otro milagro? Tu vida transformada. Ese es el milagro más grande que puede existir. ¿Para qué queremos, verdad, que si quizás sea de Dios o no, que una persona se le quiten las muletas, y que una persona se le quiten las sillas de ruedas, y que una persona, claro que Dios puede hacer milagros, pero el milagro más grande que puede tener una persona es un corazón transformado. Y cuando tú dices, caray, yo estoy transformando, ¿sabes qué sabes qué va a pasar con tu vida? Vas a afectar para bien a las personas que están junto a tu casa. ¿Pero de qué sirve el milagro de las piernas y que camines? Oye, los doctores también hacen milagros y sanan. Hay doctores, ¿verdad?, muy acertados y te dan medicina y sanas. ¿Y qué? ¿Y si sanas qué?
Satanás también hace señales y prodigios mentirosos. Y vas con un brujo y también te sana. Claro que sí lo hacen. Pero nadie puede transformar el corazón. Nadie, solo Dios. Solo Dios. Cuando tú te dispones y dices, Señor, ayúdame, tú no tienes nada que hacer, lo repito. Y cuando tú te pones en la presencia de Dios, Señor, transfórmame, quítame el borracho, quítame el adúltero, quítame los malos pensamientos, quítame el alcohol, quítame el cigarro, y empiezas tú a entregarle tu vida. ¿Sabes cómo te vas a levantar? Una nueva criatura. Eso es lo precioso de Dios. Eso es lo que impacta. Y luego muchos nos acusan, ¿vas allá a vida nueva donde no hay milagros? ¡Ja! Los milagros somos nosotros. El milagro de que tú eres transformado por la sangre de Cristo. Este mensaje no se predica. Se predica el avivamiento, que todo dinero, que vamos a ser prosperados. Eso a todo mundo le gusta. Que no, ¿verdad? Que veas un predicador que te diga que vas a tener el yate, los mejores yates de acá del club de yates y las mejores casas. Pues claro que nadie va a decir que no. Pero que tú te tienes que arrepentir y que tienes que nacer de nuevo y que tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, no lo queremos hacer. No todos, solamente algunos. Dice el versículo 15, estamos en Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo pacto. O sea, a ver, no era un pacto la muerte de los animales. Claro, era un pacto. Los animales y la sangre de los animales y que los animales, ¿verdad?, murieran y se fueran quemados. Claro que era un pacto. Y dice aquí, así que porque es mediador del nuevo pacto, para que interviniese la muerte para remisión de las transgresiones que había el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, tenía que haber un mejor pacto con mejores promesas para que ese pacto anterior quedara derogado o quitado. Y este pacto que Jesús nos ofrece es con mejores promesas. Pregunta, ¿cuáles mejores promesas? La salvación eterna. La salvación eterna. Esa es una de las mejores promesas. Dice, vamos a nuestro texto en el versículo Éxodo 12, 21. Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. Esta palabra Pascua en el hebreo es la palabra Pesaj. Pesaj, P-E-S-A-K-J, Pesaj, y significa víctima. O sea, la víctima era el cordero, símbolo del Salvador. Versículo 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrige y untad el dintel de los postes con la sangre que está en el lebrijo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor y vuestra casa para herir. Guardaréis pues por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, aquí Dios le está diciendo a Moisés que cubran con sangre los dinteles de la casa y los dinteles de las puertas, de ventanas y puertas. Dinteles son los marcos. Los marcos tenían que cubrirlos, y cuando pasara la muerte, cuando pasara el ángel de la muerte, que no es Dios quien pasó, sino más bien es un ángel, un demonio que tenía que quitar la vida a todos los primogénitos. Y también es símbolo de que Satanás pasa cerca de ti. Satanás pasa. Pero si alguien sabe que eres cristiano, hay dos seres que saben que eres cristiano o no eres cristiano. Es Dios y Satanás. Y cuando tú no estás cubierto con la sangre de Cristo, Satanás te pega
y te pega muy duro. A tal grado que esa persona tendrá que obedecer a Satanás en cualquier tipo de pecado que le ponga. Es por eso que tú no, yo en mi caso, yo dije muchas veces a mi esposa, y me decía mi esposa, oye, no tomes el domingo porque vamos a ir a la iglesia. Y yo le dije, le decía a ella, te juro que no voy a tomar el domingo, te juro que no voy a tomar el domingo. ¿Y saben qué hacía? Tomaba el domingo. ¿Por qué? Me acompañaba un demonio de alcohol y otro de otros, igual que tú. Nadie se escapa. Y entonces al otro fin de semana mi esposa me decía, no tomes este fin de semana para ir a la iglesia. Dice, sí, le decía yo, sí, princesita preciosa, no voy a tomar este fin de semana. ¿Y sabes qué hacía? Volvía el borracho a la borrachera. No me podía quitar yo el alcohol. Igual que yo no me podía quitar el alcohol, tú no te puedes quitar la pornografía, el adulterio, el cigarro, la droga, las pastillas tranquilizantes. Todo aquel pecado nunca lo puedes quitar. Y entonces ella se cansa, mi esposa sabia, me dice, pues como llegues, te llevo. Y pues llegó borracho el borracho, eso no es novedad, y me lleva a la iglesia, y así llegué a la iglesia un día. Y me dice, no hables, no digas nada, cállate la boca y no respires. Y me senté ahí, me senté en una silla, estaba ahí sentado oyendo la predicación, y ya todos estamos despedidos, ¿verdad? Así como nos despide Aris. Y entonces ya todos despedidos, y cuando me quise levantar del lugar, mis piernas no funcionaron. No me podía levantar. Mis piernas no funcionaron. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? No me espanté. No sé por qué no me espanté. Y digo, oye, no me responden las piernas. Dice, ¿cómo? Digo, sí, no me responden nada. Mira, no puedo mover ni una. Como entumido, pero no entumido. Simplemente como si no las tuviera. Me pasó eso. Y entonces estaba yo así. Y digo, ¿tú crees que un pastor puede orar por mí para que se me quite esto? Claro que sí, ¿verdad? Pero no llamamos a nadie. Y en un momento se empecé a mover las piernas y dije, vámonos de aquí. Satanás quería eso, que yo me espantara. Pero no lo logró, porque a los 2 meses regresamos y fue cuando me convertí. O sea, es Dios que trabaja de formas que no te imaginas. Pero quiero decirte algo, Dios, Jesús, es mucho mayor que los demonios que te persiguen. Mayor, por eso dice la Biblia en Romanos 9, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es Dios quien está contigo, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Que corre el diablo, tú no huyas. Tú no, los aplausos al Señor, tú no huyas, nunca corras, no eres cobarde. Nosotros no somos de los que huimos, ni de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para salvación. Y no importa lo que te esté pasando, Dios está contigo. No importa lo que estés sufriendo. ¿Qué importa lo que estés sufriendo cuando tú sepas que al fin del túnel, que al fin del oscuro, allá está una luz, y esa luz es Jesús, y tú tienes que caminar y esforzarse hasta ella, y cada que llegues más a esa luz, las cosas van a empezarse a ver más claras, y vas acercándote a esa luz y las cosas, caray, ya empiezo a entender, y más caminas, Señor, tú tenías el control, y más te acercas hasta que llegues, como dice la Biblia, a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. No desmayes, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Dice aquí, regresamos a nuestro texto. Vamos a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27, aquí queda claro. Fíjate qué fe tuvo Moisés. Moisés debió haber tenido, caray, Dios, ¿cómo? Que matemos animales y tú vas a matar a todos los hijos. ¿Y qué tal si se equivoca el ángel y se mete a mi casa y se mete a la casa del Aarón y le mata a sus hijos? Oye, ¿verdad? No, ellos no estaban afanados.
Ellos estaban firmemente confiados en Dios. Y ellos, como ellos estaban confiados a Dios, ellos podían ministrar esa confianza a sus seguidores. Si tú no eres una persona confiada delante de Dios, tú no puedes nunca pasar esa confianza a tus hijos. Y tú le digas a tus hijos: hijos, tengan fe. Y tus hijos van a decir: hipócrita, si tú no tienes fe, ¿cómo quieres que yo tenga fe? Hijos, no hay que cometer pecado. ¿Y no has dejado el cigarro? ¿Con qué autoridad moral corriges a tus hijos cuando tú no has dejado un pecado? Eres el más falso de los falsos. Y allí, cuando tú estés en santidad, vas a poder corregir a los demás y ser ejemplo, y ser maestro, y ser un ejemplo de fe. Aquí vemos a Moisés, pues, en Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este versículo me encanta. A ver, ¿lo vio o no lo vio? No lo vio porque es invisible. No lo vio. Se sostuvo creyendo. Cuando Dios le hablaba, le decía: Moisés, le vas a ir a decir esto al faraón. Sí, Señor, sí. Y tú y yo nos pasa lo mismo. Dios, ¿cuántas veces te ha hablado? ¿Cuántas veces te ha hablado? Hijo, arregla tu matrimonio. Hijo, ama a tu esposa. Hija, obedece a tu marido. En esas primeras enseñanzas y mandamientos que Dios nos manda, no, es que Dios no conoces a ese sinvergüenza. Y tú no sabes, Dios, lo que yo he sufrido. Y Dios te va a decir: ¿y tú no sabes lo que yo sufrí? ¿Qué se te olvida lo que yo sufrí en la cruz? Y cuando tú tienes fe y realmente tienes una fe de Dios, y tú oras porque Dios transforme a tu esposo o transforme a tu esposa, tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer. Pero se necesita 2 rodillas hincadas en casa. Y si no es el varón, es la mujer. Si el varón anda en la pachanga, en la fiesta, debe ser la mujer que esté hincada. Pero debe de haber alguien hincado en un lugar, tiene que haberlo. Para que entonces, cuando venga la mortandad, venga el día de prueba, venga el día malo, cuando pase el demonio, pase el ángel, pase de largo en tu casa. ¿Qué es lo que abre la puerta de los demonios? El pecado. El pecado son puertas abiertas, zaguanes, y muchos de ustedes están aquí en este lugar y sabes cómo están en tu casa, las zaguanes de tu puerta abierta. ¿Tú pensaste que le echaste llave y le pusiste los candados? No te imaginas. Si hay un pecado sin confesar, las puertas del zaguán de tu casa están abiertas y los demonios entran a tu casa con tus hijos, con tu esposo, con tu economía, con tu salud. Entran y sales como Juan por su casa. ¿Qué tienes que hacer? Ciérrale. Confiesa tus pecados. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo y perdonador. Dice el versículo Hebreos 11, 28, por la fe celebró la Pascua, por la fe. O sea, fue algo muy difícil entenderle y obedecerle a Dios, pero obedeció. Y la aspersión de la sangre para que el que destruiría a los primogénitos no los tocase a ellos. Tú dices, ¿cuáles demonios? Ve a tu compadre cómo le ha ido. Ve a esas personas que no tienen a Cristo. Ve tu pasado. Yo te platico de mi pasado sin Cristo. ¿Cuánto testimonio hay de hombres de Dios que sin Dios, cómo les fue? ¿Por qué debes de seguir sufriendo? Dice en Isaías 1, ¿por qué quieres golpes? ¿Por qué los he de tratar como animales? Dice en Isaías 1. Dice, las heridas están sin curación, no están vendadas, ni también suavizadas con aceite. Y son los golpes que nos ha dado este mundo. El mundo nos odia, quiere quitarnos la vida. Y tú se lo has permitido a Satanás que te abofetee. Y como el borracho que llega a su casa y dice, volveré a tomar, me dolió, pero lo volveré a hacer. O sea, como esos borrachos, yo me acuerdo cuando amanecía en las mañanas.
Voy a ponerme otra vez de ejemplo. Amanecía, aquí habíamos muchos ex, ¿no? Y yo le decía a mis amigos, oye, en la noche, eso está en Proverbios capítulo 6, dice, en la noche, ¿verdad? Llegaba yo a mi casa y al día siguiente con dolor de cuerpo. Dice, caray, pues no me peleé con nadie. Con nadie me peleé, a menos que mi esposa me haya agarrado con la escoba, yo dormido, ¿no? Pero esto era todas las veces que yo llegaba alcoholizado a mi casa. Y un día descubrí, en Proverbios capítulo 6, que dice, el borracho me dolió, pero lo volveré a hacer. O sea, ¿sabes quién es el que golpea al drogadicto, al borracho y al pecador? Satanás. Satanás te pega y estás herido y no entiendes que te odia. Quiere quitarte la vida. Si tú se lo permites. Regresamos a nuestro texto en Éxodo 12, 29. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. 34. Llevando al pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre los hombros. 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios de este gran botín. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas aquel que te ofendió, que diga, ay, aquí está, te robé tanto y te lo regresé? Esto va a pasar. Dice, versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños. De aquí sacamos la cuenta que era 1,000,000 de personas en el desierto. Salen como 600,000, pues más mujeres y niños. Tendrían que haber sido 1,000,000 de personas aproximadamente. Versículo 38, también subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Aquí están los gentiles. Se convierten y los siguen. Yo quiero ser hebreo, yo quiero, ¿verdad?, pertenecer a las filas de Jesucristo, ¿verdad? Y ellos salen y dice que aún sus animales salieron con ellos. Y lo vemos en las películas, que eran sus chivitos, sus vacas, y llevaban ahí sus animales. Esto es símbolo del arrebatamiento. Cuando nosotros, y este mundo no tiene nada que ofrecernos. Este mundo se está consumiendo. Este mundo ya se acabó. Es más, se está quemando, por si no lo sabías. Este mundo, ¿qué le sacas? ¿Qué le sacas bueno? ¿Hay algo que el mundo te pueda dar? Cuando te has dado dolores, tristezas, abandonos, desencantos, traición, todo te ha dado. Malo. ¿Qué bueno te ha dado? Dime qué bueno te ha dado, qué bueno le ha sacado a este mundo y que el mundo te deje una paz. Ay, qué lindo eres, mundo. No. Este mundo, ese placer simplemente es momentáneo. Es por un momento en que tú vas a hacer que vas a tener alegría. Por un momento compras ese carro y después de comprar ese carro, ¿qué? A los 2 años
Ya tiene golpes y está viejo y le faltan llantas. ¿No es cierto? Y el trabajo y la casa y todo lo que tú creíste que lograba y que tenías los aplausos y el reconocimiento de las personas, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la grandeza? ¿Dónde quedaron tus logros? ¿Dónde? Cuando la Biblia dice que el logro más grande tuyo y mío es que tú conozcas a Dios y que lo obedezcas y que comas de Él y que disfrutes su presencia. Eso es lo único que nos vamos a llevar a la vida eterna. ¿Qué tanto conociste y qué tanto obedeciste? Ni las chanclas te vas a llevar, ni tu dinero del cuenta del banco, ni tu carro, nada, nada te vas a llevar. Absolutamente nada. Todo se queda en este mundo. Lo del mundo al mundo y lo de Dios a Dios. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Aquí, este fragmento está hablando del arrebatamiento. Lo voy a narrar rápidamente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice las trompetas, dice con trompeta. Y seguramente se va a oír turú, turú, turú. Se va a oír una trompeta que solamente nosotros los cristianos vamos a oír. Y en ese momento, arpazo. Eso es la palabra en el griego para arrebatamiento, arpazo, sacados súbitamente de la escena. Dios nos va a tomar y de repente se caen tus pantalones, se caen tus calzones, se cae toda tu ropa y queda toda tu ropa, tu reloj, todo queda ahí y nosotros nos vamos al cielo. Y dice aquí, el versículo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Fíjate, en las nubes. Por eso sabemos que este pasaje habla del arrebatamiento. Cuando Jesús venga, va a poner sus pies en la tierra y esto será la segunda venida. En este caso, este fragmento está hablando del arrebatamiento. Dice, y recibiréis al Señor en el aire, y así estaremos, desde entonces seremos siempre con el Señor. Por tanto, alentarlos los unos a los otros con estas palabras. O sea, qué triste va a ser que tú te quedes. Qué triste que después de esta conferencia tú no entiendas lo que significa la muerte de Cristo. Qué triste que tú no puedas hacer un cambio de forma de pensar y entregarle tu vida a Jesucristo, y el único que puede transformar las vidas no soy yo, no es la doctora Corazón, no eres tú, ni tu papá, ni tu tío, ni el sacerdote, ni el pastor, nadie. El único que puede transformar la vida es Jesucristo. A Él le costó la muerte y Dios le dejó a Él que Él tuviera el poder de predicarte a ti y de predicarnos a cada uno de nosotros para que nosotros fuéramos transformados. ¿Tú estás seguro? ¿Tú sabes que realmente vas a ser arrebatado? ¿Sabes tú que vas a ser arrebatado? Hay esa plena convicción en ti que cuando venga Jesús en las nubes, tú te irás con Él. ¿Y cómo lo puedo saber? Preguntarás. ¿Y cómo lo puedo saber? Es una decisión que tienes que hacer hoy. Tú tienes que entregarle tu vida a Jesús. No hay otra. Este mundo está contaminado. Este mundo está deshaciéndose. La Biblia narra de situaciones que van a venir, que lo hemos estado viendo en esta serie, que van a venir cosas donde todos los animales del mar van a morir, donde al final todo el mar se va a convertir en sangre. Estás loco, pastor. Te voy a decir una cosa. La Biblia dice hace 2000 años que la maldad iba a aumentar, y lo estás viendo. Nadie lo arregla. Ningún gobierno va a arreglar la maldad. Nadie.
Absolutamente nadie. El único que va a traer paz a este mundo se llama Jesucristo. El único que va a hacer eso. Y en el libro de Daniel dice, con 3000 años de antigüedad, dijo Daniel que en los últimos tiempos la electrónica y la cibernética y toda la informática que hay iba a aumentar. Y por favor, hay celulares que son unas máquinas que sorprenden. Yo estaba viendo uno ayer y dije, qué bruto, qué cosa traen ahora los celulares. Son computadoras en miniatura. La Biblia lo profetizó con 3000 años de anticipación. Ese es el Dios que te está hablando hoy. El Dios que profetizó con 1500 años que Jesús iba a morir a la hora señalada e iba a resucitar a la hora señalada, para que tú en este domingo señalado te oyeras la voz de Dios y te arrepintieras y entregaras tu vida a Jesucristo. Oremos pues. Dios, has hablado a nuestras vidas. Has hablado con suma autoridad, Dios. Entendemos ahora que la Pascua es que tú quieres hacer las cuentas con nosotros. Tú dijiste, hijos, venid y pongámonos a cuentas. Tus padres pecaron. Tus abuelos pecaron. Y tú estás aquí. Y Dios te está hablando. Te está diciendo que si algo está pasando en ti, es porque tú estás lejos de Dios. Si no entiendes lo que Dios te está hablando, es porque no has oído lo que Dios dice. Cuando la Biblia dice que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Jesús, tú dijiste que cuando estas cosas comiencen a suceder, que no nos espante, que no debemos de tener temor a estas cosas, sino que tengamos confianza porque tú nos lo dijiste antes. Antes de que todo esto comience a suceder, estamos a un paso del abismo del mundo, donde el mundo se está perdiendo por no confiar en ti, Jesús, por no conocerte, por no confiar, porque a cuántos no se les ha predicado y cuántos han rechazado este evangelio. La Biblia dice que Dios está rogando a través de sus pastores, a través de sus predicadores, de que te arrepientas. Arrepentíos, dice el Señor, para que vengan tiempos de misericordia sobre vosotros, para que no salgas angustiado. Dios quiere limpiarte y Dios quiere bendecirte. Si tú preguntas, ¿y cómo? Simplemente con una oración y que le digas a Dios, perdóname, he oído muchas veces tu predicación, Dios, hoy quiero obedecer, hoy quiero entregarte mi vida a partir de este momento, de este domingo que va a quedar grabado en mi corazón. Quiero entregarte mi vida, quiero caminar de tu mano y quiero que me perdones de todos mis pecados. Límpiame, Jesús, y hazme una nueva criatura. Voy a caminar de tu mano y voy a tratar de obedecer todo lo que tú me dices. Te recibo pues como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor.